En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio. Resonando con el alma. Vamos a empezar y voy a saludar a Edgardo, que hoy día no está con nosotros. Vamos a conversar con una gran psicóloga clínica que ha hecho un gran aporte a nuestro país, Ana María Arón, psicóloga clínica, comunitaria, doctorada en educación en la Universidad de Gales. Es académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, directora del Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato. Muy bonito proyecto, vamos a hablar de eso con Ana María. Ha sido consultora en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Justicia y también en organismos internacionales. En el año 2004, la Sociedad Chilena de Psicología Clínica le otorga la máxima distinción, que es el premio Sergio Llulis. Y tiene publicaciones, ha hecho muchos seminarios, diplomados, nos vas a contar también de algunos que están ahí en carpeta, ¿cierto? Empezando. Un libro es Clima Social Escolar y Desarrollo Personal, Vivir con Otros, programa de desarrollo de habilidades sociales, que ha escrito no sola, con Neva Milicic. Bueno, hay un gran libro también que es Violencia y Escuela, ¿cierto? Violencia y Escuela, propuestas para comprender y actuar, donde también ahí ustedes tienen con Neva un gran artículo que se llama Desgaste Profesional, Autocuidado y Cuidado de los Equipos de Docentes que trabajan con violencia. Muy bienvenida, Ana María. Muchas gracias por estar acá. Sé que no fue muy express tu llegada al programa hoy día, pero son los gajes de la lluvia y de nuestra ciudad. Y de vivir en una ciudad que no es muy vivible. No es muy amable, cierto. Pero estamos acá justamente, Ana María, para eso, para poder aportar a que construyamos donde estamos, en nuestro entorno, un mundo un poquito más amable. Y tú has hecho mucho de eso, Ana María. Muchas gracias por la invitación y ya estoy aquí. Ya estamos acá. Ya estamos acá. La verdad es que nosotros desde el Centro de Buen Trato, justamente me encantó escuchar la introducción que hiciste tú, porque nosotros estamos pensando cómo cambiar y avanzar hacia una cultura del buen trato, que es justo lo opuesto a la cultura de maltrato, a la cultura de violencia, a todas estas cosas terribles que hemos escuchado estos últimos días, los casos de abusos sexuales, los casos de violencia en las escuelas. Y la violencia que hay entre todas las personas, ¿no? Es esta irritabilidad que es justamente lo opuesto al buen trato. Así que en eso estamos. Ustedes decían, van sembrando semillas. Me gustaría leer esto, ¿sí? Visibilizar las conductas de maltrato, contactarnos con ellas y empezar a cambiar cada uno en el pedacito que le toca, en la esperanza de que hay otros que están haciendo lo mismo y que en algún momento nuestros nietos o bisnietos van a poder vivir en una cultura de buen trato. Esto lo dijiste, Ana ¿De María. dónde sacaste eso? Bueno, porque tenemos que estudiar para conocer a nuestros invitados. Pues, eso lo dije, ¿dónde? El año 2006. Yo quiero preguntarte, Ana María, del año 2006 a hoy, año 2012, ¿hemos avanzado? Sí. ¿En esta cultura del buen trato? Hemos avanzado de a poco, hemos avanzado dando pequeños pasitos. Pero hemos avanzado. Por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con maltrato hacia la mujer, todo lo que es maltrato de género, yo creo que ha ido cambiando. Y eso que yo dije ahí me impresiona escuchar que alguien tenga guardado lo que uno ha dicho hace tanto tiempo, ¿no? Pero bien, gracias por el reconocimiento. Es pensar que la situación de la mujer en Chile era una situación de mucho desmedro. Y si nosotros comparamos lo que pasaba hace 20 años con lo que pasa ahora, por supuesto que han habido avances. Y si uno va a los colegios, va a los jardines infantiles, ve que la forma de tratar a los niños y a las niñas es distinto. Fíjate que nosotros
Perdona, Ana María, la forma de tratarse entre los niños y las niñas, los profesores. Los profesores y las educadoras. Por ejemplo, siempre a los niños se les daba mucha más estimulación en todo lo que fuera científico, en todo lo que fuera matemático, y a las niñas se les daba mucha más estimulación o se les reconocía el portarse bien, el ser calladitas, el ser buenas personas, lo cual hacía que muchas veces las capacidades cognitivas en matemática, por ejemplo, los científicos, se desarrollaran mucho menos en las niñas. Yo creo que hoy en día eso ha cambiado, ¿ya? Eso ha cambiado. Entonces tenemos avances y qué bueno que lo digamos en este programa, porque podemos decir que a lo mejor no lo vemos. ¿Cuántas generaciones necesita Chile para reintegrar su tejido social, para integrar la fragmentación con la que vivimos? Mira, bueno, tú estás hablando de algo, no sé en qué estás pensando, pero te voy a decir en lo que yo pienso. Te voy a decir en lo que yo pienso. Yo estoy pensando en las crisis que hemos vivido como país, porque ese es otro de los temas en los cuales nosotros hablamos, en términos de que buen trato también significa saber enfrentar las crisis bien. Por eso lo pongo sobre la mesa, para que también podamos ir así, claro, de lo general a lo... Y las crisis que hemos enfrentado como país, no siempre las hemos enfrentado de la mejor manera. Estoy hablando de las grandes crisis, como lo que significó la dictadura, la vuelta a la democracia, como de otras que son más recientes, como fue el terremoto del año 2010, por ejemplo. Nosotros tenemos como chilenos esta característica de que rápidamente queremos recobrar la normalidad. Este cuento de demos vuelta a la página y echémosle para adelante es como el slogan de los chilenos, que tiene una parte buena, ¿cierto? Tiene una parte positiva, uno no se puede echar a morir por cada una de las crisis, pero tiene la parte mala, es que no curamos las heridas, no las dejamos cicatrizar bien, y cuando las heridas no cicatrizan bien, siguen supurando. Y cada vez que tú las tocas, vuelven a abrirse. En ese sentido, cuando tú me preguntas cuántas generaciones se necesitan, no sé. Y lo digo también por lo que leí, ¿no? Porque tú dices, si vamos construyendo semilla a semilla, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Lo digo un poco por eso, ¿no? ¿Cuántas generaciones necesitamos justamente para eso? Para sanar nuestras heridas, para no estar en la disociación, porque claro, tú dices que ese es un mecanismo... Ese es un mecanismo que usamos los chilenos, y más que cuántas generaciones, yo esperaría que mis nietos vivieran ya en un mundo mejor, ¿ya? O sea, porque esa es, uno la esperanza no la pierde nunca, pero va a depender de qué hagamos ahora, ¿ya? Es decir, ahora es el momento. Por ahí por el Talmud dice un sabio que si no es ahora, ¿cuándo? O sea, hoy es el momento, no es mañana, ni es pasado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nosotros hemos trabajado mucho el tema de crisis, porque uno entiende las crisis como estos eventos traumáticos que te afectan, que te desequilibran, que te hacen perder la estabilidad, pero que necesitan necesariamente un tiempo para recomponerse. Nosotros hemos estado enseñando, tú hablabas de los diplomados. Justamente este sábado partimos con un diplomado de intervención en crisis que está dirigido a profesores, a gente que trabaja en salud, a agentes comunitarios. Y hemos aprendido que uno, cuando vive una crisis, y para no meternos en temas más complicados, déjame quedarme con el terremoto, ¿ya? Déjame quedarme con el terremoto porque... Para no herir susceptibilidades. No, porque para no meterme en Honduras, de las cuales no voy a poder salir, ¿ya? Pero al que le venga el sayo, que se lo ponga. Nosotros trabajamos codo a codo con los agentes comunitarios en toda la región del Maule y Biobío. Una pregunta, Ana María, para los auditores. Este ejercicio que vamos a hacer analizando la crisis del terremoto, podemos, y nuestros auditores pueden ir haciéndolo en el ejercicio de las propias crisis personales, por ejemplo. Por supuesto. Entonces lo vamos a hacer con nuestros auditores. ¿Te parece? Supuesto. Porque el tema de las crisis, o sea, las crisis afectan a las personas, afectan a los grupos, afectan a las comunidades completas. O sea, cualquier evento que a ti te traumatice o te golpee, se transforma en una crisis. Ahora, hay una diferencia, y nosotros siempre hacemos esa diferencia entre lo que es crisis y lo que es emergencia. Una emergencia es esa situación en la cual tú tienes que echar mano a todos los recursos que tienes. Como por ejemplo cuando la gente que es previsora guarda plata para las emergencias.
¿no es cierto? Entonces, en el minuto de la emergencia tuviste una enfermedad, quedaste cesante o lo que sea, echas mano a la plata que tenías guardada. Eso es una emergencia, o sea, no es una crisis. La crisis viene cuando ya no tienes a qué más echar mano, cuando no tienes a quién más pedirle plata prestada, cuando el banco te corta la línea de crédito y tú tienes que reorganizar tu vida. Buscar otro trabajo, bajar tu nivel de gasto, cambiar tu estilo de vida. Tienes que cambiar tu forma de enfrentar la vida y eso significa una reorganización y esa es una crisis. Entonces, no todos los eventos traumáticos se transforman en crisis, ¿okay? Pero hay crisis. Tú me metiste en las crisis, ¿ah? Yo venía a hablar de otra cosa, pero no importa. Hay crisis que son crisis esperadas. Y las crisis no son necesariamente negativas. Y en la familia, por ejemplo, en la vida familiar, hay un montón de crisis que son casarse, tener hijos, que los hijos entren al colegio. Cada uno de esos eventos te obliga a reorganizarte. Es como una reinventarme. A reinventarte, porque no da lo mismo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo en esta crisis en que ya los recursos que tenía no me sirven y tengo que reinventarme y reorganizarme, desconozco los recursos que tengo ahora? Estoy ahí, estoy desarmada y no sé los recursos que tengo. Bueno, primero, no hay nadie que no tenga recursos. Sí hay personas que no ven los recursos que tienen, pero gracias a Dios tenemos algo que son las redes sociales y las redes de apoyo. Aquí no hay nadie que no tenga redes sociales de apoyo. Y en ese sentido, los amigos, las amigas, la familia, son las personas que te van a apoyar ayudándote a ver los recursos que necesitas. Pero, por ejemplo, cuando yo te decía casarse es una crisis, tiene que ver con que no da lo mismo pololear, estar muy enamorado, quedarse a dormir de vez en cuando uno en la casa del otro, que empezar a vivir juntos. O sea, empezar a vivir juntos significa una reorganización absoluta. Y el que piense que no es así, lo va a pasar mal. Escuchen los que están ahí a punto de casarse. Escuchen los que están a punto. Significa una reorganización. Yo tengo que cambiar mi manera de vivir. Lo mismo cuando nace una guagua, ¿ya? Que es una cosa maravillosa, pero ¿tú tienes hijos o no? 2 grandes. Ya, 2 grandes. Muy grandes. Tú sabes lo que es cuando nace una guagua. Es lo más lindo que a uno le puede pasar, pero nos cambia la vida absolutamente, ¿ya? O sea, todo lo que hacíamos, todo lo que nuestro estilo de vida, de organización, de relación de pareja, cambió de la noche a la mañana cuando tenemos una guagua. Entonces, en ese sentido es una crisis positiva. Sí. Los recursos que yo tengo muchas veces son mi familia, mis amigas, los libros, las fuentes educacionales. Pero esas son crisis esperadas. O sea, a todo el mundo le pasa. Incluso uno las puede anticipar. Pero hay otras que no. Como son la muerte de una persona cercana. Como son los casos de violencia intrafamiliar. Como son las adicciones a droga. O como son estos eventos violentos que vienen de la naturaleza, como un terremoto o un tsunami. O sea, ahora, cuando ocurre una de estas cosas, una de estas crisis externas, la forma que tú vas a reaccionar va a depender mucho de cómo estás parada. Porque las crisis no llegan en seco. Entonces, el terremoto afectó a montones de personas, pero habían algunos que estaban enfermos, otros que se estaban separando, otros que estaban con una crisis matrimonial, otros que acababan de tener un hijo. ¿Crisis más crisis? Crisis más crisis. Crisis sobre crisis. Crisis sobre crisis. Entonces, cuando una crisis te pesca mal parado, por supuesto que tú vas a reaccionar con más dificultad. Porque es como que tus recursos ya los tienes agotados en las otras, ¿ya? O sea, sí. Me acuerdo de una señora que me decía, es que a mí no me da para asustarme ni para tener pena por el terremoto, porque yo el año pasado supe que mi papá tenía cáncer y yo con eso quedé agotada. O sea, no, es como que no me caben más penas. Vamos a recordar que estamos aquí Conversando en Positivo con Ana María Arón. Estamos conversando sobre las relaciones sanas, la no violencia, el buen trato. Y aquí que también estamos hablando sobre las intervenciones en crisis. Ana María, ¿de qué manera podemos relacionar
todo lo que tú has hecho sobre el buen trato y la intervención en crisis. Porque estamos hablando de cómo vamos construyendo una cultura del buen trato, ¿no es cierto? Exacto. Para construir un país mejor, en que yo creo que nos hemos ido dando cuenta que los cambios externos, los cambios estructurales para construir un país mejor, no funcionaron. No funcionaron. No construimos un mundo mejor con los cambios estructurales. Entonces hay una vuelta hacia sí mismo, ¿cierto? ¿Qué hacemos entonces? ¿Por dónde empezamos, Ana María? Bueno, cada uno por uno mismo. Y eso es básico. Fíjate que en un estudio que nosotros hicimos sobre qué había que hacer para terminar con la violencia, Uh-huh. todos los grupos que entrevistábamos decían que era que los otros tenían que cambiar. Los papás decían que tenían que cambiar los profesores decían que tenían que cambiar los papás, los niños decían que tenían que cambiar los adultos los niños. La esposa, el marido, La el marido, esposa, la el esposa, marido, y así sucesivamente. Y los de este barrio, los del barrio de más allá. En nuestra experiencia, si uno no cambia, cada uno y su entorno, o sea, tú, con tu pareja, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, ese es el primer cambio que tienes que hacer. Nosotros cuando hacemos estos entrenamientos y estas capacitaciones de buen trato, les decimos siempre a los profesores, uno no puede tratar bien a los otros los jueves y viernes de 6 a 8. O sea, una vez que tú haces el cambio, te transformas en una persona que Ahora, ¿qué significa tratar bien? Tratar bien no es andar haciendo cariño. Tratar bien significa respetar, significa no robarle la cabeza a los otros. Ese es un concepto súper importante. ¿Qué quiere decir eso, Ana María? Entre adultos y niños y entre hombres y mujeres. Cuando uno piensa por los otros, cuando uno no deja que los otros piensen. Los adultos tenemos mucho eso con los niños y los profesores también. Y una de las cosas que más se critica en las malas relaciones entre hombres y mujeres, te digo, relaciones irrespetuosas y de maltrato psicológico, es robarle la cabeza. ¿Ya? Que yo te hago una pregunta, pero no espero que tú me contestes. O sea, decido yo sé por más ti. que tú respecto de ti misma. Exactamente. Y hay personas que se dejan robar la cabeza. Y entonces empiezan a funcionar como que no tuvieran cerebro. Como que siempre está esperando que sea el otro el que decida. Desde las cosas más sencillas, desde qué pedir en un restaurante, hasta a dónde ir de viaje, hasta cómo educar a los niños. Y una de las cosas que hacemos nosotros en la terapia con mujeres maltratadas es ayudarles a recuperar su cabeza. Es un trabajo. Ahora, es increíble porque eso de es nuevo... como recuperar la libertad, Ana María. Es como recuperar la libertad, porque cuando yo te robo la cabeza, en el fondo, ¿qué es lo que hago? Te estoy controlando. O sea, es el control absoluto sobre la otra persona. Pero eso es invisible. Supongamos que nos están escuchando personas que pueden estar en cualquiera de las situaciones, tanto siendo víctimas o viviendo, me gusta mucho la palabra víctima, viviendo, siendo objeto de violencia. U otros que nos estén escuchando que a lo mejor tienen sus arrebatos violentos. Primero, ¿cuándo llamamos violencia? ¿Cuándo una situación es violenta? Hacemos una diferencia entre la violencia ocasional y la violencia cotidiana, digamos, permanente, una violencia que pasa a ser tu estilo de vida. Pero yo creo que la violencia siempre es violencia. Cada vez que yo no respeto los derechos del otro, no respeto el espacio del otro, no respeto el poder de decisión del otro. ¿Cuál es el primer requisito, Ana María, en la tarea para romper el círculo de la violencia? Darse cuenta. El primero, tú decías, no me gusta mucho hablar de víctima. Sí, ¿sabes? Tú dices, sí, mira, yo sé. cada uno analiza sus conductas violentas e inicie una transformación personal. Así, primer punto, ¿no es cierto? Cada uno analice sus conductas violentas e inicie una transformación personal. ¿Cómo puedo yo decirle eso a una víctima, entre comillas? ¿Me entiendes? ¿Cómo le digo a una persona que ha sido víctima de un abuso evidente, de un maltrato? No, por supuesto. Y ahí es donde necesariamente entra el rol de la comunidad, de los agentes comunitarios. Porque cuando las relaciones son iguales,
ahí yo puedo analizar mi comportamiento, pero cuando las relaciones son de sometimiento, de abuso de poder, obviamente que la persona no puede hacer eso. Ahora, el tema de darse cuenta de que uno está en una relación violenta significa tomar un poquito de distancia, porque aquí hay todo un tema de creencias y valores que circulan en nuestras cabezas y en nuestra cultura y en nuestra educación, que hace que uno sienta que eso que le está pasando es lo normal. Hay un libro maravilloso y terrible de una española que el título es Mi marido me pega lo normal. ¿Ya? O sea, ¿cómo la trato? Bueno, me pega lo normal, o sea, hay un nivel normal. ¿Cuánto sería lo normal? ¿Cuánto sería lo normal? ¿Ya? Porque está la idea de, o sea, todas estas creencias de quien te quiere te aporrea. Nuestro código civil hasta hace muy poquito, porque yo me casé con ese régimen, decía que la mujer le debe obediencia al hombre. Claro. Por lo tanto, si la mujer no le obedece, el hombre tiene que, para hacer cumplir la ley, usar, lo que tenga a la mano, usar la fuerza. Entonces, te fijas que hay toda una ideología, una manera de pensar las relaciones humanas en que se avala. Es un abuso legitimado. Es un abuso absolutamente legitimado. ¿Ya? Es así como hay papás que en el colegio, yo creo que ahora no pasa, pero antes decían, péguele nomás, si lo que yo quiero es que aprenda y que aprenda a ser educado. O sea, ese es un abuso legitimado. Entonces, eso hace que se invisibilice la violencia y que uno piense que es parte de la vida normal. O sea, hablar, esto que estamos haciendo nosotros, hablar, poner este tema sobre la mesa, hablar de los derechos igualitarios, hablar de la equidad entre los hombres y las mujeres, es una forma de ayudarle a la gente a empezar a visibilizar cuando a mí no me está pasando. Y además con ejemplos concretos. O sea, cuando yo te digo un hombre en una relación de pareja que toma todas las decisiones por ti, que elige en un restaurante, que te va a esperar a la salida del trabajo, que uno al principio lo siente como una muestra de amor tremenda, ¿no es cierto? Uno se emociona hasta las lágrimas, pero en el fondo darse cuenta cuando eso se transforma en un control. Porque el control y el sobrecontrol es la primera forma de violencia. De abuso. A los niños uno los tiene que controlar, porque es una forma de protegerlo. Pero a un adulto, igual que tú, no tiene por qué controlarlo. Y al revés, la violencia de los hijos con los padres. Esta es una violencia, la que estamos hablando es bien sutil, o sea, para que vayamos pero por ahí todos pero por ahí se empieza, por ahí se empieza, ¿no es cierto? Se empieza por el control, se empieza y cuando la persona se resiste al control, se usa la fuerza, y si la persona se defiende, vamos en una escalada de violencia, etcétera. Tú me hablas de la violencia de los hijos hacia los padres. En general, para hablar de violencia o violencia abusiva, siempre hablamos de una diferencia jerárquica. Por lo tanto, a menos que me estemos hablando de hijos adultos con padres viejos. Perfecto. ¿Ya? Pero los hijos no son abusivos con los padres. Se pueden aprovechar, pueden ser manipuladores, pero eso depende de padres que no sean capaces de poner las normas y poner los límites adecuados. El buen trato tiene que ver también con tratarse bien a sí mismo, ¿ya? O sea, alimentarse bien, hacer ejercicio, hacer una vida saludable, porque ese es lo básico, partir por tratar bien a tu cuerpo, tratar bien a tu entorno y tratar bien a las personas que viven contigo. Y el tema de poder tratar bien a otros también se relaciona con sentirse bien tratado. Y aquí te voy a meter otro tema. Y es que una de las cosas que nosotros trabajamos, y tú lo mencionaste por ahí, es el tema del desgaste profesional. La gente que, ya sea por las condiciones de trabajo o por las temáticas de trabajo, empieza a sufrir lo que se llama desgaste profesional, o por maltrato institucional, o por condiciones poco éticas en sus lugares de trabajo. Esa gente que se siente maltratada difícilmente va a poder tratar bien a otro.
Podríamos decir que, por ejemplo, los profesores son por ejemplo, realmente aquí en Chile, lo pienso inmediatamente, yo sé que hay muchos más situaciones de abuso, de maltrato, de ese desgaste que hablas tú, pero veo inmediatamente un profesor con 45 alumnos en una sala, en un aula, evaluado solo por resultados. Exactamente. Yo creo que nosotros tenemos un sistema educacional, ya nos pasamos para otro lado, pero pero no importa, muy deshumanizado, ¿ya? O sea, de verdad, muy deshumanizado con este modelo de rendimiento brutal, ¿ya? En que tenemos niños en jardín infantil que tienen tareas para la casa, ¿ya? Y profesores que están, sobre todo en la enseñanza, en la educación municipalizada. Por supuesto, los colegios de educación pagada son distintos, pero en condiciones que no siempre son las condiciones óptimas, ¿ya? Y están desgastados, se sienten sobreexigidos, son poco reconocidos, porque se da esta paradoja que en el discurso público se dice que la educación es lo más importante, pero los profesores no son los más importantes. Yo trabajo con profesores. Eso te iba a preguntar, tú que trabajas y has puesto un foco muy fuerte en trabajar justamente y promover esta cultura del buen trato en las escuelas. ¿Cuál es tu diagnóstico primero de la violencia que hay al interior de las escuelas? Y por otro lado, justamente, ¿cómo es el trabajo que hacen con los docentes, con los educadores? Bueno, lo que nosotros hacemos con los educadores es, tenemos un programa de educación para la no violencia, tenemos cursos de buen trato, que, bueno, hay momentos que son buenos momentos cuando, por ejemplo, cuando pudimos darles esta capacitación a todas las educadoras de la Junji, o sea, más que a todas las educadoras, a las educadoras de todos los jardines de la Junji, que significa, y a los de Integra, que en todos los jardines de extrema pobreza en Chile había gente preparada en el tema buen trato. El tema buen trato significa el tema de no violencia, el tema de prevención de abuso, el tema de cuidado de los equipos y desgaste profesional. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Bueno, capacitarlos, ¿ya? Pero capacitarlos en una modalidad muy personalizada. Es muy curioso, pero muchas de las alumnas de los diplomados nos dicen: yo no sé si soy mejor docente ahora, pero que me cambió la vida, porque muchos de estos contenidos, que son lo mismo que estamos conversando ahora, lo primero que te hacen es cuestionarte tu vida. ¿Qué pasa con mi relación de pareja? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Cómo estoy tratando a mis hijos? ¿Eso podrían preguntarse ahora nuestros auditores? Podrían preguntarse nuestros auditores. Y eso se traduce necesariamente en un buen desempeño. Tú hablas de educación, yo pienso en salud también es otro sector. Te fijas que está tremendo, especialmente, no estoy hablando de los médicos, pero que también son bastante maltratados institucionalmente, pero todo lo que son las enfermeras o los auxiliares médicos, los paramédicos, también, sí. Hay una sobrecarga muy grande, porque siempre nos quejamos de que a uno en salud lo tratan tan mal, pero ahí hay un maltrato de estamento a estamento. Estaba pensando... Se me fue lo que estaba pensando, Ana María. No importa, porque es importante y te va a volver. Algo te pasó con esto de pensar en lo que a uno le estaba pasando. Eso estaba, justamente. Gracias, Ana María. Estaba pensando justamente en que nuevamente, como en muchos de nuestros programas, por no decir en todos nuestros programas, llegamos o partimos del punto del darse cuenta, del despertar, de hacernos conscientes, que yo creo que es porque lo conversamos aquí con todos nuestros invitados desde los caminos más extraños y que no tienen nada que ver unos con otros. Llegamos siempre a eso, a que tenemos que despertar para poder construir esta sociedad un poco mejor, como que estamos todos dormidos y funcionando como una máquina. Y en esta rueda de la violencia se vuelve a repetir, tú lo dijiste, salirse, observar, darse cuenta. Me parece genial tu reflexión, porque yo creo que es eso, es volver a los orígenes, ¿no? Hemos estado tan volcados hacia afuera. Piensa tú lo que es en este momento esta locura de la tecnología. Es maravillosa, ¿no es cierto? Es maravillosa, pero cuando te encuentras tú, yo he ido a veces en el auto
manejando yo, entonces yo no puedo ir con el teléfono celular, con 3 amigas y cada una va conectada con su celular. Cada una va hablando para otra parte, de otra cosa. O sea, es como que se ha perdido esta capacidad de contactarnos de verdad los unos con los otros, porque si yo estoy conversando contigo, aquí estamos en la radio, entonces tenemos apagados los celulares, pero en otro momento podría sonar el celular, ¿no es cierto? O te podría sonar un bip. Es como que se ha perdido el respeto por cuidar estos espacios de intimidad. Es como que no estás en nada. No estás en nada. No estás en nada, porque sabes que ayer, voy a hacer de nuevo un poquito autorreferente, pero es que justo ayer mi hija mayor estaba reclamando porque ella no tiene un súper celular de esos que hacen mayonesa. Le falta, claro, que le falta exactamente hacer mayonesa. Y el argumento de ella, no, que necesita un teléfono, sí, ya, estamos de acuerdo, era que ella quería hacerle a los demás lo mismo que le hacían, que era estar con ella mientras estaban con la cosa así, mirando la cosa y hablando por una mensajería de texto. Eso me decía. Yo quiero uno para hacerles lo mismo. Claro. Y es lo que estamos hablando. Claro, o sea que, y es de alguna manera, tú te das cuenta que hay una queja desde el punto de vista de ella, de qué es lo que pasa con los amigos, pero ya la conversación, que nosotros pensamos que la conversación es el vehículo para las relaciones interpersonales, desapareció. ¿Y qué pasa con las redes sociales? Pues, porque tú... Bueno, pero que cuando yo te hablo de redes sociales son otras redes sociales. Me gustaría que lo dejáramos en claro, que lo dijéramos hoy día en el programa, y por eso lo había anotado acá, en el sentido que has mencionado varias veces, y está en todos los escritos y seminarios, etcétera, tuyos, que las redes sociales son un factor de prevención, de imprescindible para el cuidado, para la promoción del buen trato, para la superación de las crisis, como hablábamos recién. Entonces, justamente yo quería preguntarte, ¿qué opinas tú si realmente constituyen las redes sociales virtuales una red social de apoyo? Ya. Me estás dando trillito, porque resulta que primero nos robaron el nombre. Ya eso es un dolor muy grande, ¿no es cierto? Porque nos robaron el nombre, nos robaron a los psicólogos, a los sociólogos, a todos los que trabajamos en el tema comunitario, ¿ya? Porque la red social originalmente es el conjunto de relaciones que tú tienes con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Pero es la relación así. La relación así como yo te estoy dando la mano en este minuto. Nos estamos tocando. Es la relación que te da apoyo social, que te da información, que te da apoyo emocional si tú estás... Entonces, en ese sentido, es cierto, el Facebook o el email también cumple alguna de esas funciones, pero también las distorsiona mucho, también las distorsiona muchísimo. Uno no puede desconocer la importancia que tiene, por ejemplo, el correo electrónico. El Facebook ya a mí lo voy a dejar entre paréntesis porque produce de repente muchos problemas, ¿ya? O sea, la gente escribe cosas y se sobreexpone y se le olvida que todo el mundo lo está leyendo, ¿ya? Pero por supuesto que el correo electrónico nos ha acercado cuando uno tiene familia o amigos. Yo tengo amigos que jamás les habría escrito una carta en el sistema antiguo, de que escribir la carta a mano pero todavía. Pero qué romántico, y al sí, correo, pero ya no y existe. La estampilla. Pero ya no existe, ya no existe, ya los niños no saben lo que es escribir una carta. Entonces, en ese sentido, la red social, que es llamada red social, yo creo que cumple un poco esa función, pero nunca va a ser reemplazada por las redes en vivo y en directo. Lo que se llama la producción de oxitocina, o sea, la parte biológica que a ti se te produce cuando otro te toca, te mira, te da un palmetazo porque siente que tú estás triste, eso no te lo pueden hacer por la red social, ¿bien? Y entonces es una fantasía pensar que la red social va a reemplazar las relaciones interpersonales. Y nuestros adolescentes, nuestros niños tienen esa fantasía. Sí. Tengo 1000 amigos. Tengo 1000 amigos. Tengo 1000 amigos. Pues no tienen 1000 amigos, pero no tienen 1000 amigos. Sí, a mí ahora, reconozco que esto es una lógica distinta, que a mí me sobrepasa,
y que probablemente hay mucha gente que va a empezar a estudiar acerca de esto. Pero hay una distorsión. Y es digno de reflexión. Y es digno de reflexión. Para quienes nos están escuchando, para quienes son papás de adolescentes, para los mismos adolescentes y para los mismos adultos que a veces también hacemos eso, de estar en una reunión pegados. Y sacamos el bicharraco. El bicharraco. y pensemos que hace 10 años esto no existía. No. O sea, ¿cómo vivíamos? Hay gente, fíjate que yo en mi consulta, les digo, hay gente que va a mi consulta, que les cuesta harto encontrar hora y les cuesta harto llegar para allá. Y estamos ahí, de repente les suena el celular y se ponen a hablar por celular. O sea, que es absurdo, ¿no? La gente no sabe desconectar los celulares. Si los celulares uno debería tenerlos desconectados y debería aprenderlos. Cuando los necesita. Cuando los necesita. La familia, como factor protector. La familia. La familia, hay distintos tipos de familia, o sea, no existe la familia. Las familias. Como red. La familia, por supuesto que es la red más importante. La familia es como la unidad doméstica, es decir, la gente con la cual tú vives, esa es tu familia. Puede ser tu mamá, tu papá, tu marido, pero puede ser tu abuela, puede ser un tío, puede ser un grupo de amigas, o sea, el grupo de gente con quien tú convives cotidianamente, con quien compartes tu cotidianidad. ¿Cuál puede ser el efecto de violencia dentro de una familia? Dentro del lugar donde uno cree terrible, que debe estar acogido. Danielita, terrible, porque lo terrible de la violencia al interior de la familia, como de los abusos sexuales al interior de la familia, es que aquel lugar donde tú sientes que tendrías que estar más protegida, te falla. Y entonces una de las cosas que ocurre es una pérdida de confianza en las relaciones humanas e interpersonales. ¿Cómo sanamos eso? Hablando acerca de esto en primer lugar, hablando mucho, de tal manera que se visibilice lo que está pasando. Cumpliendo el rol social, los terceros somos todos los que podremos enterarnos de que esto está ocurriendo y teniendo políticas públicas que sin ser intrusivos en la familia puedan parar este tipo de violencia. Políticas públicas significa leyes adecuadas, sistemas judiciales adecuados, porque en este momento tenemos leyes adecuadas, pero no tenemos todos los recursos para poder aplicarlas. Yo creo que de alguna manera la violencia al interior de la familia es la distorsión máxima de lo que puede ser una familia. Se dice que la familia es la base de la sociedad. Claro. Pero si la base de la sociedad, y durante mucho tiempo esto se invisibilizó, porque se pensaba que si nosotros abríamos el tema de la violencia, lo que íbamos a hacer era destruir a la familia. La familia ya estaba destruida, esa no era familia. ¿Ya? Esa no era familia, y se acusaba a todos los que trabajábamos en este tema que lo único que queríamos era que las mujeres se separaran. Decía, no, lo que nosotros queremos es que la familia cumpla con las funciones de la familia, que es cuidar, querer, proteger. Si no cumple con esas funciones, no es familia. Si hay un miembro de la familia que no está cumpliendo con esas funciones, esa no es una familia. Hay una pregunta muy importante que me pareció muy bonita que tú planteaste en un seminario. Respecto a las consultas que hacemos nosotros, los padres, cuando llegamos, todos nosotros que llegamos de repente a consultar a un profesional porque él tiene la ayuda que yo necesito, porque mis hijos no paran de pelear, porque discuto con mi marido, porque tengo mala relación en el trabajo, porque etcétera. Y tú planteas que ¿será el profesional de la salud mental, el psiquiatra, el psicólogo, el único que puede ayudar a resolver esos conflictos? Y tú planteas, ¿qué pasa con el entorno? Yo pienso que no. Yo pienso que nosotros podemos ayudar en los problemas más graves, pero que hay muchos problemas en los cuales la red social, pero la que yo digo, no la de Facebook, quiero decir, los amigos, la familia, pueden ser los amigos son un recurso maravilloso que te pueden ayudar a dar un soporte especialmente, y yo estoy pensando, quizás no en las crisis matrimoniales, pero en todo lo que tiene que ver con los niños, con la crianza. Piensa tú que antiguamente se supone que cuando uno aprende de cómo criar a los niños conversando con su mamá, con su abuela, con sus hermanas, con su familia.
Entonces, a mí me parece que muchas veces la sobreconsulta tiene que ver con que también nuestra red social más personal está desarticulada. Y a mí me parece que Ana María Arón, pueden hacerlo. ¿Puedes darnos algunas claves de tu propia experiencia de sanación? ¡Ay, qué difícil! Ya te pusiste difícil ya. De sanación, de perdón. ¿Has sanado? Si yo he sanado a otros, se me he ¿A ti sanado misma? yo. Yo encuentro que estoy más o menos sana, fíjate. Pero yo te quiero contar qué cosas hago yo. Yo, por eso estaba mirando ahí tu cosa. Yo hago tai chi, hago qigong casi todos los días. Me doy un espacio personal para mí, que es muy, muy importante. Y eso yo creo que me ayuda mucho. ¿Ya? Yo hago harto ejercicio porque, bueno, me ha gustado siempre, ¿no? Pero siento que mantenerse en buenas condiciones físicas, saludable, te ayuda. Hago las cosas que me gusta hacer. Me encanta tejer, me encanta cocinar, me encanta ver películas. Yo soy una fanática quiero decir que ya no voy tanto al cine, pero porque las películas que dan en los cines son bien espantosas, pero trato de hacer las cosas que me gustan, trato de estar con la gente que quiero. Tengo 8 nietos y trato de disfrutar lo más. Yo trabajo harto, pero un día a la semana voy a buscar a los 2 más chicos al jardín y trato de darles un espacio a cada uno de ellos, y eso a mí me nutre. Bueno, no sé si me sana, bueno, no, vaya uno a saber si está sana o no está sana, pero por lo menos estoy saludable. ¿Qué hacemos para construir un país más humano, para sanar nuestras heridas sociales, nuestras heridas personales, esta violencia? Porque vemos violencia. Mira, yo te voy a contestar a con una frase, sí, con una frase que no es mía, sino de un amigo muy querido, que es Jorge Barudi, que es un psiquiatra que ha trabajado, al que yo quiero mucho, que hemos trabajado mucho juntos, y él dice, bueno, hay que hacer lo que uno puede con lo que tiene, desde donde está y lo mejor que pueda. Si cada uno cuida su parcela, él habla de la gotita de agua, ¿no? Si uno cuida su gotita de agua, que no se le contamine, que no se le evapore, y hace lo mejor que pueda en este pedacito que a ti te tocó, y con la confianza de que hay otros que están haciendo lo mismo en otras partes, nos vamos a ir juntando. Sí. Y yo creo que esas son como pequeñas, para ponerte una palabra difícil, estructuras disipativas, que son estas estructuras que crean desorden para que aparezca un nuevo orden. Un último mensaje a nuestros auditores. Ana María Arón, el último. El último, bueno, que se cuiden mucho para poder cuidar bien a los otros. Les mando un abrazo enorme. Muchas gracias, Ana María Arón, de haber estado en Conversando en Positivo. Nos vemos. Un abrazo. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.